¿Alguna vez has sentido que estás a punto de decir algo que marcará la diferencia, pero terminas diciendo lo mismo que todos? Que por más que intentes destacar en una conversación con una mujer, algo te falta para que ella piense en ti cuando apaga las luces y se queda sola con sus pensamientos. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de que existen palabras que no solo expresan ideas, sino que también despiertan emociones, alimentan el deseo y dejan huellas que la memoria no puede borrar. No se trata de técnicas mágicas, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la psicología emocional femenina. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno poderoso, un terreno que muy pocos hombres conocen, pero que bien dominado puede marcar una diferencia abismal en tu presencia ante una mujer. Estoy hablando de 3 apodos específicos. No son cualquier apodo ni tampoco frases hechas que puedas encontrar en una tarjeta de San Valentín. Son détonantes mentales. Ya sabes que abren puertas ocultas dentro de su mente y que si usas con inteligencia pueden despertar una obsesión silenciosa por ti. Imagina esto. Estás teniendo una conversación normal con ella, nada fuera de lo común, y de repente sueltas una frase corta, aparentemente inofensiva. Ella sonríe, no dice mucho más, pero al rato, cuando ya está sola, empieza a pensar en esa frase. Se la repite. Se pregunta, ¿por qué la dijiste? ¿Qué significó? Y tú sin saberlo ya estás instalado en su mente. No porque seas el más guapo, ni el más rico, ni el más extrovertido, sino porque supiste tocar un botón que la mayoría ni siquiera sabe que existe. El primer apodo del que vamos a hablar tiene un efecto peculiar. No activa solo su atención, activa su curiosidad, su deseo de entenderte, su necesidad de descifrarte. Y ese amigo es un poder que no puedes subestimar. El apodo es mi problema. Puede parecer simple, incluso contradictorio. ¿Quién querría ser visto como un problema? Pero ahí está la trampa. Las mujeres no quieren ser ignoradas ni tampoco ser tratadas como diosas intocables. Lo que muchas desean a nivel subconsciente es tener un impacto, sentir que pueden alterar el control emocional de un hombre que normalmente es firme, estoico y sereno. Y cuando tú le dices que ella es tu problema, lo que estás revelando no es debilidad, es vulnerabilidad selectiva. Mostrar que aunque normalmente nada te mueve, ella tiene ese poder extraño de perturbar tu equilibrio. Ahora, este apodo no funciona si lo dices como quien recita una línea de telenovela. No puedes mirarla con cara de tragedia griega y decirle que es tu problema como si te estuvieras despidiendo antes de una guerra. No, esto se trata de jugar, de provocar, de sonreír mientras lo dices, como si compartieras un secreto que no deberías estar confesando. Debe haber chispa en tu mirada y ligereza en tu voz. Piensa en una situación cotidiana. Estás con ella bromeando, intercambiando miradas cargadas de juego. Ella te dice algo audaz, te desafía con palabras o con su actitud. En ese instante tú bajas la cabeza, haces una pequeña mueca de rendición y le dices: no, tú eres un problema para mí. No necesitas explicar más. No necesitas justificar. Solo suéltalo y espera. Si lo hiciste bien, ella se detendrá un segundo, levantará una ceja, sonreirá y dirá algo como: ¿por qué dices ese? Y ahí es donde entras al terreno del misterio, porque lo que más alimenta la mente femenina no es la certeza, es la duda, el no saber exactamente qué quisiste decir, pero intuir que fue algo profundo. Por supuesto, hay errores que debes evitar. El primero es tomártelo demasiado en serio. Si pareces intenso, si lo dices como una declaración dramática, matarás toda la magia. El segundo error es la repetición. Si cada 5 minutos le dices que es tu problema, terminará creyendo que no sabes hablar de otra cosa. Y el tercero es usarlo fuera de contexto, libre, más provocadora de sí misma. Estás insinuando que hay algo en ella que puede hacer que pierdas el control y eso la hace sentirse poderosa, deseada y sobre todo vista. El truco aquí está en el tono. No puedes decirlo como si estuvieras frente a una sospechosa de la policía. No es pareces una criminal, es pareces alguien que sabe jugar y disfrutarlo. Es una afirmación envuelta en misterio, una provocación disfrazada de cumplido. Imagina esto: ella hace una broma picante o te lanza una mirada que sabes que lleva más intención de la que aparenta. Tú levantas una ceja, sonríes y dices: no sé si confiar en ti. Tienes cara de chica peligrosa y luego te quedas callado. No expliques, no justifiques, déjala procesarlo. Lo más probable es que ella te devuelva la broma. Tal vez te diga así: ¿y qué te hace pensar eso? O quizás simplemente se ría. Pero en ambos casos ya iniciaste un juego mental donde ella tiene que decidir si sigue el ritmo o si se queda fuera.
Y cuando una mujer se siente desafiada de esa manera, rara vez se resiste a jugar. Pero otra vez, cuidado con los errores. Si lo dices sin seguridad, parecerás nervioso. Si lo dices en un momento inapropiado, parecerás insensible. Y si lo dices a una mujer que no ha mostrado ninguna intención lúdica, podrías quedar como alguien que no sabe leer el ambiente. Este apodo, como el anterior, no es una fórmula mágica, es una herramienta. Y como toda herramienta, su efectividad depende de cómo y cuándo la uses. Hasta ahora ya tienes 2 apodos que pueden abrir puertas en la mente femenina. 1. Activa su deseo de entenderte. El otro despierta su instinto de seducción, pero falta uno más, el más poderoso, el que no solo genera atracción, sino que puede dejar una huella profunda. Y ese lo exploraremos a continuación. Llegamos al apodo más potente de todos, el que no solo despierta deseo, sino que se adentra directamente en su autoestima y toca una fibra que rara vez se toca con palabras. Este apodo tiene la capacidad de hacerla sentirse especial, única y deseada, pero no en el sentido superficial que provocan los piropos comunes. Aquí hablamos de un impacto emocional profundo, un efecto que va más allá del atractivo físico. Este apodo es mi tentación. Solo escuchar esas palabras cambia el clima de cualquier conversación, porque en ese instante le estás diciendo que aunque intentas mantener el control, hay algo en ella que rompe tus barreras, que sin importar cuánto luches contra ello, ella tiene un efecto sobre ti que simplemente no puedes ignorar. Pero lo haces desde un lugar de elegancia emocional, no desde la desesperación. Y eso es crucial porque si dices, eres mi tentación, como si estuvieras suplicando atención, pierdes toda autoridad en la interacción. Pero si lo dices con calma, con un tono grave y una mirada sostenida, el mensaje que envías es muy distinto. Le estás diciendo que tienes opciones, que normalmente mantienes la compostura, pero que ella es la excepción. Y esa sensación de ser la excepción es adictiva para muchas mujeres. Este apodo se basa en un concepto muy poderoso de la psicología femenina, el deseo de sentirse irresistible, no solo vista, no solo atractiva, sino capaz de desestabilizar emocionalmente a un hombre que no se deja mover fácilmente. Y tú, al decirle que es tu tentación, le estás entregando ese poder simbólicamente, pero sin perder tu centro. Ahora, para que esto funcione, el contexto tiene que ser el adecuado. No puedes lanzar esta frase como quien lanza una moneda al aire. Tienes que esperar a ese momento de tensión silenciosa, ese instante en el que ambos se miran y sienten que algo más está ocurriendo, aunque ninguno lo diga en voz alta. Este apodo sonará forzado, como si intentaras forzar un ambiente romántico donde no lo hay. Y eso es incómodo. Ella lo percibirá como un acto teatral fuera de lugar. Y el tercer error, quizás el más delicado, es sonar necesitado. Cuando dices, eres mi tentación, tiene que sentirse como un halago contenido, como una confesión sutil que podrías no haber dicho. Si lo haces sonar como una súplica disfrazada, ella lo sentirá. Las mujeres tienen un radar emocional muy agudo. Detectan el subtexto, la intención detrás de las palabras, y si la intención es demasiado evidente, pierde su efecto. Entonces, ¿cómo se usa este apodo de forma correcta? Primero, asegúrate de que hay conexión. No te lances si sientes que ella no ha mostrado interés. Segundo, busca un momento de intimidad, de tensión silenciosa. Tercero, mantén el tono de voz bajo, íntimo, casi confidencial. Y cuarto, no mires hacia otro lado después de decirlo. Sostén su mirada, eso lo hace real. Ahora que conoces los 3 apodos, es importante entender por qué funcionan. No es solo por las palabras, es por lo que las palabras desencadenan internamente. Son accesos directos a su imaginación, a su ego, a sus deseos no dichos. Activan zonas emocionales que no responden a la lógica, sino al instinto. Mi problema funciona porque le dices que tiene un impacto en ti, que no puedes controlar del todo y eso la hace sentir poderosa. Chica peligrosa despierta su lado lúdico, ese deseo de jugar con el límite sin cruzarlo. Y mi tentación le da un lugar privilegiado en tu mundo emocional, el de ser esa figura que logra desarmarte sin esfuerzo. Estos apodos bien utilizados no son frases hechas, son puertas a conversaciones más profundas, a miradas más intensas, a juegos de seducción que van más allá de lo físico. Y cuando una mujer entra en ese juego, cuando siente que estás en su mente y que ella está en la tuya, nace una conexión distinta. No es necesidad, no es apego, es atracción emocional que es mucho más difícil de borrar que una atracción visual. Y aquí viene una advertencia clave. No los uses con todas,
no porque no funcionen, sino porque pierden su poder si se vuelven parte de tu repertorio automático. Estos apodos son para momentos específicos con personas específicas. Deben sentirse únicos, no reciclados. Si una mujer detecta que repites estas frases como quien repite un guión aprendido, todo el encanto desaparece. La seducción verdadera no es una serie de frases, es una danza. Es entender los ritmos emocionales de la otra persona y saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo simplemente mirar. Estos apodos son pasos en esa danza. Pero no olvides que si no bailas con autenticidad, la otra persona lo notará. Muchos hombres creen que lo importante es tener frases listas para impresionar, pero lo que realmente impacta no es lo que dices, sino lo que haces sentir. Y estas palabras, dichos en el momento preciso con la actitud adecuada, no solo hacen que ella te recuerde, hacen que te imagine, que se pregunte por ti, que quiera volver a hablar contigo para entender qué más podrías decir. Ahora bien, quizá te estés preguntando y si no funciona y si digo el apodo correcto y ella simplemente no responde. Eso es parte del proceso. No todos los contextos son ideales. No todas las personas están listas para ese tipo de juego emocional, y no todos los momentos tienen la atención necesaria. Lo importante no es que cada vez que uses estas palabras surja una obsesión inmediata. Lo importante es aprender a leer el ambiente, a sentir cuando hay química, cuando hay juego y cuando es mejor guardar silencio. Lo fascinante de estos apodos es que incluso si no provocan una reacción inmediata, muchas veces dejan una huella que aparece más tarde simplemente provocando. Estás abriendo una puerta a su necesidad de sentirse importante en tu vida. Una mujer que se siente como un desafío para un hombre emocionalmente sólido empieza a sentirse especial, no porque tú estés rogando por ella, sino porque ella siente que logró algo que no cualquiera logra. Moverte, alterarte, hacerte pensar en ella. Eso tiene un peso emocional que puede marcar la diferencia entre una conversación más y una historia que se queda. Cuando usas chica peligrosa, estás lanzando una invitación, no una invitación explícita, sino una sutil provocación a que saque su lado más divertido, más atrevido. Y lo mejor es que muchas veces ni siquiera se da cuenta de que estás abriendo esa puerta, simplemente se siente libre, animada, más viva. Y tú, al ser el hombre que le permitió experimentar esa versión de sí misma, quedas vinculado emocionalmente a esa sensación. Cada vez que piensen cómo se sintió contigo, revivirá esa energía y eso te hace inolvidable. Y cuando usas mi tentación, no estás declarando debilidad. Estás revelando una atracción genuina que no te domina, pero que tampoco puedes ignorar. Le estás diciendo que aunque podrías elegir no acercarte, algo en ella te jala y eso la hace sentirse irresistible. Lo más fascinante de este apodo es que activa su deseo desde un lugar emocional, no físico. Ella no se obsesiona contigo porque dijiste que te gusta. Se obsesiona porque siente que te cuesta resistirla, que ella tiene un efecto en ti, que ni tú puedes controlar del todo. Pero todo esto solo funciona si tú tienes una base sólida, si tu presencia comunica calma, seguridad y autenticidad. Porque si no tienes un centro emocional estable, estos apodos se convierten en adornos vacíos. No puedes jugar con el misterio si no sabes sostener el silencio. No puedes provocar deseos si no proyectas contención. Y no puedes despertar intriga si tú mismo estás buscando validación. Por eso, antes de usar cualquiera de estos apodos, asegúrate de haber trabajado en ti, en tu lenguaje corporal, en tu manera de mirar, en cómo mantienes una conversación sin esforzarte demasiado. Los hombres que realmente dominan el arte de la atracción emocional no son los más habladores ni los más escandalosos, son los que logran hacer sentir a una mujer algo diferente. Los que sin buscar impresionar despiertan emociones profundas sin decir demasiado. También es vital entender que no todas las mujeres responden igual. Algunas serán receptivas de inmediato, otras lo pensarán. Algunas podrían incluso reaccionar con frialdad al principio, pero eso no significa que fallaste, significa que estás interactuando con una mente compleja, una que no siempre revela su reacción real en el momento. Muchas veces las palabras que más efecto tienen no son las que generan risas instantáneas, sino las que se quedan flotando en el aire, en el fondo de la conciencia y regresan más tarde en forma de recuerdo. Por eso, si alguna vez has sentido que no logras dejar huella, probablemente no sea porque no tienes buen aspecto ni porque no eres interesante. Puede que simplemente no estés comunicando con precisión. Ahora dime en los comentarios cuál de estos 3 apodos crees que tiene más poder. ¿Has usado alguno alguna vez? ¿Cómo fue la reacción?
¿Tienes otro que no hayamos mencionado y que te haya funcionado increíblemente bien? Compártelo porque este canal no es solo para ver y pasar al siguiente video. Es para crear comunidad, aprender juntos y construir una nueva forma de interactuar basada en inteligencia emocional, confianza y verdadero magnetismo personal. Y si este video te dio una perspectiva distinta, si sientes que estas palabras te dieron herramientas reales que puedes aplicar desde hoy, entonces suscríbete no solo para que no te pierdas el próximo video, sino para que sigas sumando recursos que te ayudarán a transformar tu presencia, tu lenguaje y tu forma de atraer. Doy like para que más hombres puedan descubrir este contenido. Compártelo con ese amigo que aún no entiende por qué sus conversaciones no pasan de lo básico y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Te voy a dejar aquí al final otro video que te va a dar más clave sobre cómo potenciar tu presencia emocional. No te lo pierdas. Nos vemos pronto. Y recuerda, no es lo que dices, es como la haces sentir cuando lo dices. Esa es la verdadera seducción.